Dadme un centenar de marines espaciales. Si no es posible, dadme 1.000.000 de cualquier otro tipo de soldados. Ningún siervo del Imperio es comparable a los monolíticos marines espaciales del Adeptus Astartes. La voluntad del emperador hecha manifiesta y los avatares de su glorioso castigo. Estos dioses de la guerra suelen ser lo único que impide la caída de la humanidad antes del envite de la conquista alienígena y las herejías internas. Los ángeles sangrientos, los templarios negros, los lobos espaciales y los ultramarines son solamente un ejemplo de los cientos de ilustres capítulos que sirven al Imperio. Cuando los enemigos del hombre siembran incesante destrucción y muerte sobre los planetas de la humanidad, los habitantes del Imperio alzan sus oraciones al emperador y le suplican protección. Solo los marines espaciales pueden responder a estas súplicas desesperadas. Como los leales soldados del emperador, la Guardia Imperial es la espina dorsal de la fuerza militar del Imperio. Cuando sus innumerables filas se combinan con el implacable heroísmo de los marines espaciales, son la mayor y única esperanza de salvación frente a los despiadados enemigos del hombre. Los marines espaciales o astartes son los mejores guerreros del Imperio, dedicados por completo a defender al emperador y el imperio de la humanidad. Las legiones astartes surgieron durante la Gran Cruzada, cada una liderada por un primarca, con su información genética implantada en sus guerreros. Después de que el señor de la guerra Horus, uno de estos primarcas, se rebelase contra el emperador, las legiones fueron divididas en fuerzas de combate más pequeñas, integradas por casi 1000 hermanos de batalla, llamados capítulos, durante el periodo conocido como la Segunda Fundación. Un Astartes vivía o moría por sus habilidades y atributos, su trabajo en equipo, su interminable dedicación a perfeccionar el arte de la guerra y a los juramentos que habían hecho para realizar un servicio honorable. La muerte era inevitable, incluso para un marine espacial. Era solo una cuestión de tiempo. La inmortalidad era propiedad solo del emperador, sin tener en cuenta lo que otros dijesen. Desde el inicio de su reconquista de Terra, el emperador empleó guerreros genéticamente modificados entre sus fuerzas. Y en estas tempranas tropas mejoradas se encuentran los orígenes de lo que acabaría por convertirse en las legiones de marines espaciales. Durante la vieja noche, Terra había visto una buena cantidad de guerreros potenciados y supersoldados, creados tanto con bioalquimia como con cibermejoras. Y ya en el Milenio 25, el Tratado de Oreax menciona el uso de biopotenciadores en las guerras de la antigua Tierra. Desde entonces, las estirpes genéticas, los genoseres y los acarazados, habían grabado todos sus sangrientos nombres en la historia como parte del incesante conflicto entre las tribus tecnobárbaras y las ciudades-estado de la vieja Tierra, mientras la guerra rugía sin descanso durante miles de años. Sin embargo, fueron los guerreros trueno del emperador, llamados así por la heráldica del relámpago y la cabeza del rapaz de su señor, los que resultaron ser superiores a todos. Una mezcla gestáltica de potencia física sobrehumana sin precedentes, resistencia genéticamente programada al ambiente e incluso a los ataques psíquicos, espíritu belicoso y el genio estratégico del propio emperador. Los regimientos del trueno fueron un ejército totalmente distinto a todos los que habían precedido, y las fuerzas de los poderosos tiranos de la Tierra no tenían nada que hacerles de frente. Pero a pesar de sus muchas victorias tempranas durante las guerras de unificación, los guerreros de trueno distaban mucho de ser perfectos. Algunos eran mentalmente inestables y otros sufrían catastróficos fallos biológicos. Tras un impredecible número de años, finalmente sus sobrehumanos físicos se volvían en su contra. Como dijo el rememorador Dolbar, desafortunadamente para ellos, los guerreros del trueno, enjaulado que con relámpagos golpeaban, ardieron lo más brillantes en la gloria, pero su llama fue breve. En retrospectiva, parece obvio que el emperador supo desde muy temprano que era necesaria una fuerza más estable y permanente de guerreros mejorados. Así que incluso mientras los guerreros trueno liberaban guerras en sus primeros días, el emperador reunió a su alrededor a un equipo de sabios y forjadores genéticos, algunos voluntarios y otros como cautivos tomados a sus enemigos, y construyó nuevos laboratorios de genética en las profundidades de las vastas mazmorras de su fortaleza terrana. Su labor allí se prolongó durante décadas en completo secreto,
y aquí se crearon los primarcas y otras maravillas conocidas y desconocidas de la genética, de las cuales la más destacada fueron las legiones astartes. En su creación se empleó toda la historia y el saber secretos de la era de los conflictos. Dura sabiduría ganada mediante los éxitos y fracasos de los guerreros de trueno, que eran su prototipo y el resultado del genio inimitable del propio emperador. Los primeros fueron hombres seleccionados de entre la guardia personal del emperador. Estos voluntarios fueron sometidos a modificaciones quirúrgicas, genéticas y psicológicas. Con un riguroso entrenamiento y un apropiado acondicionamiento mental, no solo se volvieron inmensamente fuertes y resistentes, sino que también adquirieron una voluntad de acero y una fuerte disciplina, transformándose en una fuerza imparable cuya lealtad al emperador era inquebrantable. Rápidamente, el proceso fue refinado y sistematizado, y el número de estos nuevos guerreros genéticamente mejorados, al principio armados y equipados como los guerreros del trueno, crecieron rápidamente y fueron organizados en 20 regimientos distintos, que al principio no comprendían más que unos pocos centenares de guerreros cada uno. Aunque en esa época era algo totalmente secreto, ahora muchos creen que esta división era algo más que una simple medida administrativa, ya que cada regimiento contenía un código de semilla genética, procedente de un primarca progenitor distinto. Esto manifestaba su influencia a menudo en formas sutiles e inesperadas, sobre todo en la psicología del guerrero potenciado. Con los regimientos expandiéndose rápidamente con la introducción de nuevos reclutas procedentes de las áreas de tierra que ya se habían unido a la causa del emperador, los nuevos guerreros se eclipsaron y reemplazaron pronto a los poderosos pero menos disciplinados y más inestables guerreros de trueno, y las victorias se sucedieron velozmente. Con el tiempo, los regimientos se convirtieron en legiones, a medida que el emperador reclutaba hombres de entre las tribus recién conquistadas de la vieja tierra, y los centenares se convirtieron en decenas de miles en poco tiempo. Estas tropas sobrehumanas dominaron las guerras de unificación, derrotando fácilmente a todos sus oponentes terranos y forzando a los tecnosacerdotes de Marte a pedir la paz. Luchaban con un fanatismo justiciero y fueron ellos quienes se refirieron por primera vez a su misión como una cruzada. Y gracias a sus esfuerzos, la Tierra quedó unida bajo el poder de un solo hombre, por primera vez en incontables milenios. La unidad del sistema solar bajo la égida del emperador fue el segundo gran catalizador para la expansión, tanto en número como en capacidades, de las que ahora empezaban a ser conocidas como las legiones marines espaciales, y confirmó su destino como la principal fuerza de combate con la que el emperador liberaría a la galaxia de la depredación del alienígena y de la maldad de la superstición y la opresión. Que haya un lazo tan fuerte entre los primarcas y sus legiones sugiere que fueron cruciales en la invención de los marines espaciales. Ciertamente, los marines espaciales comparten material genético y algunos rasgos físicos y mentales con su primarca. Tan fuerte es esta conexión que en cuanto los primarcas fueron recuperados, uno por uno, se convirtieron en los líderes naturales y obvios de la legión con la que tanto tenían en común. En muchos casos, el mundo adoptivo del primarca se convirtió en la nueva base de operaciones para su legión, y a partir de entonces fue conocido como el mundo natal de la legión, y el primarca reclutó leales seguidores de entre su pueblo para integrarlos en las filas de su legión, mientras que otros recibieron derechos para obtener sangre fresca de mundos belicosos adecuados que eran liberados con el avance de la Gran Cruzada. Esto sirvió, de hecho, para acabar con una inminente crisis que apenas era conocida en la época fuera de los elevados puestos del Consejo de Guerra: la decreciente estabilidad de la propia semilla genética, debido a su uso excesivo y la creciente necesidad de números cada vez mayores de marines espaciales listos para el combate. Este fue un problema que solo empezó a medida que la Gran Cruzada avanzaba y penetraba más en las profundidades de la galaxia. Las fuerzas ya no podían ser concentradas tan fácilmente como antes, y el desgaste se cobró un alto coste cuando los años de combate casi constantes se convirtieron en décadas. Frenar el paso del avance de la cruzada simplemente no era una opción para el emperador, así que se hacían necesarios más marines espaciales, y más rápidamente que nunca. Un cónclave secreto de forjadores genéticos, bajo la supervisión directa del emperador, planteó la solución que se conoció como el Teorema de Gravilla,
que demostraba que el código genético de un primarca podía ser usado para estabilizar y expandir las reservas de semilla genética, con lo que se esperaba que solo fuese una mínima desviación. Junto a esto, se pusieron en práctica técnicas de cultivo acelerado de genes que previamente no estaban disponibles, reduciendo el tiempo necesario para crear un marín espacial listo para el combate en solo un año o en algunos casos, tan solo meses. Posteriormente se descubrió que estas técnicas genéticas aceleradas combinadas con las técnicas de psicoadoctrinamiento inexistentes, inadecuadas o excesivamente forzosas, tenían fallos fundamentales que no habían sido vistos. Muchos han llegado a pensar que el ansia por aumentar las legiones a gran velocidad tuvo un papel principal en la degradación de la cordura y la composición fisiológica de algunas legiones, y pavimentó el camino hacia el horror que había de llegar. La mayoría de capítulos han existido durante miles de años. Durante ese tiempo, la semilla genética de algunos de ellos ha mutado, lo que ha resultado en cambios en la naturaleza exacta de los órganos cultivados artificialmente. A veces estos cambios pueden hacer que un implante sea inútil. En otros casos, los cambios en un órgano pueden reducir su efectividad o provocar efectos inesperados. Sea cual sea el resultado, afectan al capítulo por entero. Todos los marines espaciales que pertenecen a un mismo capítulo comparten implantes cultivados a partir de la misma semilla genética. Además de los implantes mutados, muchos capítulos han perdido uno o más tipos de simiente genética, debido a accidentes, defectos genéticos u otras causas. Por lo tanto, son pocos los que poseen los 19 implantes. No obstante, todos poseen el caparazón negro, que es el implante que determina que un marino espacial sea lo que es, independientemente de que haya recibido o no otros implantes, entrenamiento o psicocirugía. Junto con el extenso psicoadoctrinamiento y las innumerables horas de entrenamiento físico y espiritual, la implantación de los órganos es lo que convierte a un humano en un marine espacial. 19 órganos fueron creados por los antiguos técnicos del emperador. Los implantes reaccionan con los tejidos del aspirante y estimulan el crecimiento muscular, el endurecimiento de los huesos y muchos otros cambios biológicos aumentativos. Cada uno de estos órganos es de una complejidad extrema y muchos de ellos solo funcionan correctamente en presencia de otro órgano, así que la mutación o la falta de un órgano puede afectar al funcionamiento del resto. Por esta razón, los implantes deben ser comprobados constantemente y muchos marines deben someterse a cirugía correctiva o a la quimioterapia para reequilibrar su metabolismo. El proceso de transformación es largo y complejo. Cada órgano mejorado debe implantarse en el orden correcto. Hay 19 implantes, entre ellos un corazón secundario, una especie de tercer pulmón, el caparazón negro que hablábamos antes, que es gracias a lo que pueden conectarse a su armadura. Pero bueno, esto lo veremos más detalle más adelante, ya que son simplemente nombres. Cada órgano tiene su función específica, y aunque los apotecarios y cirujanos del capítulo son capaces de realizar las operaciones de implantes exitosamente, eso no necesariamente significa que entiendan la función exacta de cada órgano. Los procesos involucrados son increíblemente antiguos y fueron pasados de generación en generación, volviéndose increíblemente ritualizados y malinterpretados, por supuesto. Por estas razones, la eficiencia de cada órgano difiere de su capítulo. En cada uno, dependiendo de la condición de su semilla genética, del nivel de desviación de sus procedimientos quirúrgicos o del inadecuado condicionamiento postoperativo, puede que haya dañado el funcionamiento de estos mismos. La semilla genética, que es la base de toda esta transformación, solo puede ser obtenida al retirar una o ambas glándulas progenoides, que es uno de los órganos que se implanta, de un marín espacial vivo o recientemente fallecido. Para este propósito, los apotecarios portan un artefacto especial conocido como Narcecium, el cual puede ser usado en las condiciones del campo de batalla más duras para remover las glándulas progenoides del marine caído. El propósito del órgano progenoide es de proveer la semilla genética que permita continuar un capítulo. No es posible crear un cigoto de ninguna otra manera, por lo que cada inventario de semilla genética de un capítulo es único. La semilla genética tiene un gran significado religioso para el capítulo, ya que representa su identidad y su futuro. La extinción de un tipo de semilla genética significa que ese cigoto se ha perdido para siempre. La pérdida de la semilla de la fase 18 o 19 podría significar el fin de un capítulo.
Como cada marine espacial solo tiene 2 glándulas progenoides, el nivel al que un capítulo puede crear nuevos marines está restringido, por lo que le lleva muchos años reconstruirse después de tener graves pérdidas. Las semillas genéticas son a menudo declaradas inservibles si un marine está expuesto a grandes niveles de radiación u otras formas de perturbación genética. Los implantes van invariablemente ligados al tratamiento químico, al condicionamiento psicológico y a la hipnoterapia subconsciente. Todos estos procedimientos son esenciales para que un marine se desarrolle como es debido. Primero, el tratamiento químico. Hasta que un marine debe someterse constantemente a pruebas y exámenes. Los órganos implantados recientemente son cuidadosamente monitorizados. Los desequilibrios son corregidos y se trata cualquier síntoma de desarrollo corrupto. Este tratamiento químico se reduce una vez que el proceso de iniciación se ha completado, pero nunca termina definitivamente. Los marines siguen tratamiento periódico durante el resto de sus vidas para mantener un metabolismo estable. Es por ello por lo que sus servoarmaduras incorporan un sistema de seguimiento, así como dispensadores automáticos de fármacos. La hipnoterapia, que es otra de las medidas, se utiliza a medida que el cuerpo superdesarrollado del receptor crece. Este debe aprender a controlar sus nuevas habilidades. Algunos de estos implantes, concretamente los de las fases 6 y 10, solo pueden funcionar correctamente una vez haya sido administrada una hipnoterapia correcta. La hipnoterapia no siempre resulta tan eficaz como el tratamiento químico, pero puede tener resultados sustanciales. Si a un Astartes se le enseña cómo controlar su propio metabolismo, puede reducir su grado de dependencia de los fármacos. Este proceso tiene lugar en una máquina llamada hipnómata. Los marines entran en un estado de hipnosis y son sometidos a imágenes visuales y aurales para despertar sus mentes mediante procesos metabólicos inconscientes. El entrenamiento también es el entrenamiento físico. Estimula los implantes y permite hacer un seguimiento de la eficacia de los mismos. Y luego tenemos el adoctrinamiento, que un marine, al fin y al cabo, no es tan solo un humano con poderes extraordinarios, sino que también tiene una mente extraordinaria. Además de los 19 implantes diferentes que reciben en sus cuerpos, sus mentes son alteradas para liberar los poderes latentes que duermen en su interior. Estos poderes mentales son, si cabe, más extraordinarios que los físicos ya descritos. Por ejemplo, un Astartes puede controlar sus sentidos y su sistema nervioso de manera considerable, por lo que puede soportar dolores extremos que matarían a un hombre normal. Además, los marines espaciales piensan y reaccionan a la velocidad del rayo. El entrenamiento de la memoria también es una parte importante de su adoctrinamiento, y algunos de ellos desarrollan memorias fotográficas. Obviamente los marines varían en inteligencia como cualquier otro hombre, así que sus habilidades mentales particulares tienen distintos niveles. Hay un gran número de capítulos dentro del Adeptus Astartes. Existen unas reglas comunes a casi todos los capítulos, y todos ellos descienden de las 9 legiones leales de la primera fundación, pero todos ellos tienen un punto diferenciador. Siempre ha existido un conflicto entre el Adeptus Ministorum y los capítulos de marines espaciales del Adeptus Astartes. Desde que Fatidicus empezó a predicar en Terra, son rivales en el poder como cualquier otra organización imperial, pero su principal diferencia está en que sus creencias difieren a un nivel fundamental. En especial existe un cisma en los conceptos de la eclesiarquía con respecto a los marines espaciales. Por una parte, los marines, más que nadie, pueden considerarse verdaderamente hijos del emperador. Son por completo creación de él, e incluso poseen parte de la estructura genética del mismo. Son fundadores del imperio, y los defensores supremos de la humanidad. Los marines espaciales son absolutamente fieles al emperador, y morirían por defender su honor y el imperio. Sin embargo, los capítulos Astartes no siguen las enseñanzas de la eclesiarquía. Sus creencias difieren radicalmente de un capítulo a otro, adorando al emperador y a sus primarcas en distinto grado. En muchos aspectos, ellos mismos son heréticos a causa de sus propias tradiciones, ceremonias y creencias, algunas de las cuales son realmente bárbaras comparadas con las estructuradas misas, de la eclesiarquía. Los marines espaciales adoran al emperador como un gran hombre, de enorme talento, pero no lo consideran un dios en el mismo sentido que predica la eclesiarquía. La sangre del emperador corre por sus venas y se le considera como el ejemplar máximo de la humanidad, pero un hombre al fin y al cabo. Además, también es discutible si los marines espaciales son realmente humanos en el sentido más estricto de la palabra. Sus cuerpos genéticamente transformados son muy superiores a los de un humano normal, lo suficiente como para considerarlos una especie diferente, si se quieren interpretar así sus diferencias.
¿Cómo puede ningún cardenal o confesor que se precie relacionarse con un monstruoso gigante que puede escupir ácido, aplastar un cráneo de un hombre con una sola mano y practicar salvajes actos de sacrificios de sangre? A lo largo de los milenios se ha logrado un incómodo compromiso que se puede resumir como un acuerdo para poder discrepar. La eclesiarquía no envía a sus confesores y misioneros a los mundos natales de los marines espaciales, y los capítulos no interfieren con el Adeptus Ministorum. La eclesiarquía entrega, además, a los capellanes de los marines espaciales los rosarios como lazo simbólico entre las dos organizaciones, aunque los capellanes predican su propia versión del credo imperial a sus hermanos. Esta tregua inestable se ha roto en numerosas ocasiones cuando un cardenal o confesor especialmente fanáticos ha suscitado la ira de los capítulos de los marines espaciales, bien sea con sus palabras u hechos. Estas disputas normalmente se resuelven con rapidez, aunque no siempre sin derramamiento de sangre, y la relativa paz entre las organizaciones pues se retoma. Los nuevos capítulos de marines espaciales no se crean por partes como lo requieren las necesidades estratégicas del imperio, sino más bien en agrupaciones deliberadas llamadas fundaciones. El proceso por el cual el gobierno imperial aprueba la creación de una nueva fundación es misterioso y arcano, sujeto a décadas o incluso siglos de planificación antes de que se anuncie. Es solo por un edicto de los altos señores de Terra que se puede instigar una empresa como la creación de nuevos capítulos, ya que requiere la cooperación y movilización de innumerables divisiones dentro de las vastas y monolíticas organizaciones gubernamentales del imperio. Establecer nuevos capítulos astartes de forma individual es casi imposible. La movilización de recursos tan vastos está más allá de la capacidad de cualquier segmento del imperio. El Adeptus Mechanicus juega un papel esencial en el proceso de una fundación, ya que sus niveles más altos tienen la tarea de crear, probar y desarrollar las muestras de semilla genética que proporcionarán la base genética de los nuevos capítulos. Mundos Forja enteros se pueden dedicar a la fabricación del poderoso arsenal de armamento, municiones, armaduras, vehículos y naves estelares que tal fuerza requerirá. También hay una miríada de otras preocupaciones. Se debe identificar un planeta natal adecuado habitado por humanos para el nuevo capítulo, que probablemente proporcionará no solo una base de operaciones segura y defendible, sino también una fuente de nuevos reclutas. Tales mundos podrían haber sido descubiertos por comerciantes independientes itinerantes, para fines específicos siglos antes de que los explotadores del Adeptus Mechanicus los catalogasen como potenciales mundos natales para el Astartes. Es posible que se requiera cierto grado de transformación, digamos, ambiental, y los nativos del mundo, si van a convertirse en la fuente de aspirantes del nuevo capítulo, deben ser estudiados y probados por los magos biologis y genetistas del Mechanicus durante las muchas generaciones que vaya a durar todo este proceso, para asegurarse, más que nada, de que son genéticamente puros y libres de cualquier cepa de mutación que pueda afectar posteriormente al propio capítulo. La construcción de la fortaleza monasterio de un capítulo puede ser una de las mayores empresas de todas, basándose en el genio de los arquitectos e ingenieros militares más consumados del imperio, claro está. Si el capítulo va a estar basado en una flota, entonces se debe trabajar aún más en la construcción de una enorme barcaza de batalla, para que sirva como fortaleza monasterio móvil del capítulo y todos los buques de guerra y escoltas capitales relacionados estén listos. Tal es un capítulo que de gran movilidad va a requerir. Los capítulos de marines espaciales ya existentes también pueden tener un papel en este proceso, aunque el grado puede variar mucho de una fundación a otra. Muchos de los primeros capítulos fundadores mantienen estrechos vínculos con los capítulos creados sucesores, utilizan sus propias reservas de semilla genética, y los capítulos maestros podrían participar incluso en la planificación de futuras fundaciones utilizando este material genético. Se dice que los discípulos de Caliban, un capítulo sucesor de los Ángeles Oscuros, fue creado siguiendo la apelación directa del Gran Maestro Supremo de los Ángeles Oscuros, una petición extremadamente rara. En los más de 10.000 años estándar que han pasado desde la primera fundación de las 20 legiones de marines espaciales originales por parte del emperador, ha habido 26 fundaciones posteriores de nuevos capítulos de Adeptos Astartes, con el más reciente, la última fundación, la de los Primaris, que se produjo poco después del nacimiento de la Gran Fisura. Incluso antes de que se anuncie una nueva fundación, es posible que generaciones enteras de sirvientes imperiales se hayan esforzado en prepararse. Incluso una vez que el proceso ha sido declarado y está en marcha, es probable que transcurra al menos un siglo estándar antes de que los nuevos capítulos estén listos para comenzar las operaciones de combate. En tiempos de extrema necesidad para el imperio, se ha intentado un desarrollo más rápido, pero esto a menudo ha resultado en un desastre. Es probable que la semilla genética cultivada apresuradamente se degrade o mute, y en muchos casos hay muchos otros factores que pueden desviar todo el proceso.
No hay enemigo más peligroso para el imperio del hombre que un marine espacial que ha sido corrompido por el caos, o que se haya vuelto renegado, por otra razón. Ya en otro orden de cosas, tenemos una visión general de cómo son los marines espaciales, ¿no? Son pues unos hombres con unas armaduras enormes de plastiacero, de ceramita, que miden más de 2,5 metros en el mejor de los casos, y que superan al hombre normal en todos los aspectos. Igualmente, la creación de estos mismos sí que es un asunto interesante. Se tarda un tiempo considerable en transformar a un humano normal en un marine espacial. Ten en cuenta que recibe implantes conocidos colectivamente como semilla genética, que transforman su cuerpo y le dan capacidades sobrehumanas, como escupir ácido venenoso, como habíamos dicho antes, absorber la memoria de los muertos ingiriendo su carne, oscurecer su piel para protegerla de la radiación y operar durante largos periodos de tiempo sin sueño, apagando secuencialmente distintas partes del cerebro. Los reclutas son sometidos a psicoadoctrinamiento y condicionamiento, reforzando su resolución y perfeccionándoles hasta convertirlos en guerreros dedicados y sin piedad. Por supuesto, no todos los reclutas sobreviven a este brutal entrenamiento, ni todos son aceptados. Los reclutas son escogidos entre los mejores guerreros de la humanidad. Naturalmente, esto convierte a los mundos letales y salvajes en apreciados terrenos de reclutamiento, pues condiciones tan duras y primarias producen a los mejores guerreros. Sin embargo, los mundos colmena son considerados una fuente ideal de neófitos, ya que el populacho de los niveles inferiores comprende a algunos de los hombres más agresivos y asesinos del imperio. En ocasiones, pandillas de colmena enteras son cazadas y capturadas para su reclutamiento. Entre los rasgos más apreciados se encuentran la agresividad y un instinto asesino psicótico. En escasas ocasiones se recluta también en algunos mundos civilizados. En el caso, por ejemplo, de los puños imperiales, sí que es posible que, al fin y al cabo, consideran Terra su mundo natal y reclutan no solamente de Terra, de otros planetas, pero pueden coger gente de mundos civilizados. No así, por ejemplo, los ángeles sangrientos, que reclutan de Baal y sus lunas, que son pues lugares llenos de radiación, con condiciones durísimas, y que crean guerreros con condiciones especiales. Los reclutas, conocidos como aspirantes, deben ser bastante jóvenes, pues los implantes a menudo no funcionan completamente si el receptor ha alcanzado un determinado nivel de madurez física. Deben ser varones, pues los cigotos están diseñados para responder a las hormonas y tejidos masculinos. Solo un pequeño porcentaje de la gente es compatible con los implantes y la prosugestión necesarias para convertirse en astartes. Antes de que el proceso de implantación comience, por tanto, los reclutas en potencia realizan pruebas de compatibilidad de tejidos y pasan una criba psicológica. Si pasan las pruebas, comienzan el proceso de implantación y se convierten en neófitos. Incluso una vez que los órganos están implantados, en general permanecen inactivos o inútiles sin entrenamiento, hipnoterapia o quimioterapia. La mayoría de reclutas se unen a las filas como hermanos de batalla hacia los 16 o 18 años estándar. Cada capítulo tiene sus propios ritos y tradiciones con respecto a la iniciación del recluta. Algunos son ritos solemnes que recuerdan el sacrificio que hizo el emperador por la humanidad, y otros son tradiciones propias de la cultura y naturaleza del mundo natal del capítulo, establecidas generaciones antes y vigiladas en secreto por capellanes o siervos del capítulo de alto nivel. En tales casos, los aspirantes creen que están participando en rituales tribales y desafíos de mayoría de edad, y desconocen por completo que los más prometedores de su grupo serán seleccionados para convertirse en marines espaciales. La gran mayoría de los aspirantes fracasan en sus pruebas y muchos de ellos mueren en el proceso. Aunque un aspirante fallido que pasa por la prueba a menudo obtiene mucho honor dentro de su cultura, su mera supervivencia lo convierte en un héroe y un potencial futuro líder de su pueblo. A veces se encontrará con un marine espacial esperando al final de su desafío y será conducido a un transporte que lo espera para dejar su vida anterior para siempre. A veces se le ofrecerá la adulación de su gente antes de irse, disfrutando de una última noche con parientes y amigos. En cualquier caso, la finalización exitosa de sus pruebas permite a un aspirante convertirse en neófito del capítulo, aunque ahora debe pasar una serie de pruebas para determinar si es digno de ser implantado con los órganos sagrados de los marines. Una de las pruebas de aspirantes más comunes toma la forma de un duelo entre aspirantes, a menudo a muerte,
El tipo de duelo varía enormemente y cada cultura de la que reclutan los astartes tiene sus propias prácticas bien establecidas. En ocasiones se usarán diferentes armas, a veces ninguna, ya que se espera que los combatientes luchen con la fuerza de sus puños. No todos los duelos de sangre son a muerte, y algunos tienen condiciones de victoria muy ritualistas y específicas. A veces, el duelo se libra a primera sangre, otras veces hasta la muerte. Por lo general, estos duelos se libran en rondas y los aspirantes se enfrentan a un enemigo tras otro, hasta que solo queda un pequeño número, y en el caso de que el capítulo tenga menos necesidad de nuevos neófitos, las pruebas pueden continuar hasta que solo quede un luchador rodeado de los cadáveres, evidentemente, de sus enemigos. Se sabe que el capítulo de los Ángeles Sangrientos hace uso extensivo de la prueba del duelo sangriento, pero muchos otros capítulos utilizan métodos similares para elegir a sus reclutas, incluidos los Ángeles Oscuros, los Puños Imperiales y muchos más. Muchas de las culturas de las que los astartes reclutan existen en entornos terriblemente peligrosos, poblados por todo tipo de seres depredadores. En la mayoría de los casos, los depredadores en cuestión son bestias autóctonas nativas del mundo, pero hay veces que se han introducido deliberadamente para retrasar el desarrollo de la cultura, asegurando que cada momento sea una lucha por la supervivencia. Los mundos fronterizos a menudo se ven afectados por las invasiones alienígenas, que van desde los terribles Drukhari o Eldars oscuros a los bárbaros orcos. Este tipo de prueba requiere que el aspirante rastree y mate. En algunas veces capture a un depredador de ese estilo, cambiando incluso las tornas contra aquellos que se aprovechan de su pueblo y demostrando su valía para convertirse en un neófito astartes. Al concluir la captura de una presa, es común que se requiera que el aspirante mate a su cautivo, a menudo ante su pueblo, en un acto altamente ritualizado similar a un sacrificio ceremonial. Por lo tanto, se hace una ofrenda de sangre y se lleva al vencedor para que se una a las filas de los guerreros del cielo. Se sabe que los lobos espaciales utilizan la prueba de caza del cazador, que requiere que el aspirante rastree y enfrente a un temible lobo fenrisiano o un troll de las nieves. Los Ángeles Oscuros tienen una tradición similar extraída de las órdenes de caballeros de su mundo natal perdido de Caliban, y, a menudo, requieren que los aspirantes rastreen y maten a temibles bestias mutadas por los poderes del caos. Muchos de los mundos de los que reclutan los capítulos de marines espaciales no son el hogar de una sociedad única y unificada, sino más bien una multitud de pequeñas tribus en constante guerra entre sí. En tales sociedades, las pruebas son casi innecesarias, y en lugar de realizar pruebas y desafíos formales, los marines espaciales simplemente observan estas guerras desde lejos. Son testigos de las hazañas de los héroes más grandes y seleccionan a los vencedores como aspirantes. Otra forma de buscar reclutas fuertes es en mundos letales, donde los hombres y mujeres tienen unas capacidades de supervivencia superiores o someter a ciertas personas a una prueba terrible, como es el caso de los guerreros de élite del Reino de Ultramar, que arrojan a grupos de jóvenes al desierto para poner a prueba su resistencia, o los lobos espaciales dejándolos vagar por las tundras heladas. Una prueba utilizada por un número menor de capítulos es el desafío que requiere que el aspirante luche en un duelo o compita en alguna otra manera contra un astartes completo. Muchas pruebas de desafío implican a una prueba de habilidad marcial, con el aspirante luchando en un duelo armado contra un hermano de batalla. Es habitual que el aspirante esté armado y los astartes luchen con sus propias manos y probablemente sin su servoarmadura. Sin embargo, el aspirante no tiene prácticamente ninguna esperanza de victoria, aún así. Muchos capítulos consideran las capacidades espirituales y mentales del aspirante tan importantes como sus características físicas e imponen pruebas psíquicas muy duras. Hay cientos, si no miles, de formas en las que un capítulo puede poner a prueba la fuerza interior de un aspirante. Un método es una visión, impuesta mediante la intrusión física por uno de los bibliotecarios del capítulo. El aspirante puede caer en un estado de trance durante el cual es sometido a todo tipo de visiones horribles o tentaciones irresistibles. Se enfrenta a criaturas extraídas de sus propias pesadillas y fantasmas sembrados en su mente por el bibliotecario, que preside el juicio y juzga el alma misma del aspirante. Muchos mueren por el puro estrés y el trauma que sufrieron sus corazones durante el proceso, y los que sobreviven cambian por completo, tanto física como mentalmente. Los 19 órganos implantados son muy completos y muy complejos, y dado que varios de ellos solo funcionan correctamente o directamente requieren de la presencia de otros implantes, la retirada, mutación o fallo en un órgano puede afectar al preciso funcionamiento de los demás.